para iniciar, bueno, vamos a crear nuestras primeras aplicaciones de Windows. Así que pues vamos a iniciar. Para eso vamos a crear una solución. Tenemos aquí Windows 8 y vamos a echar a andar Visual Studio 11 para que nos permita crear nuestras aplicaciones, y para ello vamos a crear una nueva aplicación de Windows que me permita funcionar como una aplicación de WinForms, a pesar de que estemos usando Windows 11. Bueno, todavía existen y se pueden utilizar las aplicaciones para Windows usando WinForms. Para eso, pues como siempre, vamos a crear una solución. Vamos sobre esa a generar en el menú File, vamos a generar un proyecto vacío, o sea, una solución vacía que me permita ir agregándole proyectos que van a ir creciendo en complejidad. Vamos a crear, para iniciar, un tipo de proyecto de solución dentro de nuestra carpeta proyectos. De hecho, voy a crear una nueva para cambiar, ya que esos eran los proyectos de la sesión anterior. Y aquí voy a crear un nuevo folder y le voy a llamar Projects. Entonces, en la carpeta Projects voy a generar una nueva solución llamada WinForms. Una vez que ya han creado la solución, ya estamos listos para agregarle un proyecto, y el primer proyecto que vamos a agregar es un proyecto de tipo Windows, proyecto para Windows. El nuevo proyecto que vamos a agregar es en C#, es de Windows y es una aplicación Windows Forms. Y ya tenemos una pequeña forma. Vamos a cambiarle de tamaño para que no esté muy grande. De hecho, lo que vamos a hacer en esta pequeña aplicación es muy simple. Vamos a hablar un poco de cómo podemos poner texto en la pantalla y cómo podemos hacer que las acciones en pantalla provoquen ciertos disparos de métodos o ciertas acciones. Seleccionamos la forma. Como pueden ver, la forma en sí es un control. Este control tiene las propiedades de todos los controles, los cuales pueden cambiar. Yo voy aquí a seleccionar sus propiedades, y en sus propiedades algunas de las cosas que siempre debemos de hacer es, antes que nada, bueno, vamos a cambiarle su nombre y vamos a cambiar también el título que tiene ahí en el sistema, el título que va a tener ahí, para que no se llame Form 1, eso sí, nunca deben dejar los nombres estándar. Vamos a llamarle aquí Text, vamos a llamarle así, Text Screen, o pantalla de texto. Vamos a dejarlo así y vamos a cambiar el tamaño, de manera que el tamaño de esta pantalla no sea de 300 por 300. Vamos a dejarla de 300 por 200, una pantalla más o menos pequeñita. Y pueden observar que dentro de algunas propiedades que tienen las pantallas, muchas plataformas de desarrollo las tienen, por ejemplo, el lenguaje, tienen que pueden cambiar de lenguaje o no. Otras más es si se pueden mover o cambiar de tamaño. Por ejemplo, aquí ven si se puede mover, el tipo de letra, el icono que puede tener en la pantalla, si tiene cuadro de control. ¿A qué se refiere el cuadro de control? Pueden observar aquí que si no le pongo cuadro de control, bueno, la pantalla está sin cuadros de controles y me puede servir para construir diálogos. Igual también tenemos esta opción que dice que si es contenedor MIDI, o sea que si puede tener más pantallas internas, como por ejemplo Microsoft Word o Microsoft Excel tienen pantallas internas para representar archivos. Y aquí nos podemos posicionar para ver si queremos activar el botón maximizar, el botón minimizar, etcétera. Igual si queremos mostrar el icono y algunas otras cosas más. Ahora, esto también es importante, vean, mostrar en la barra de tareas. ¿Qué es esto? Esto es para verificar o más bien definirle si quiero que en la barra de tareas, cuando yo esté poniéndolo en pantalla, aparezca aquí. Esto es para que si ustedes quieren generar una pantallita que sea un diálogo, pues no quieren que aparezca como diálogo, como una aplicación en la barra de tareas, porque va a ser propia de un programa, o sea, no es una página una aplicación que quiera estar ahí directamente. Entonces,
Vamos aquí a poner algunas cosas, así que lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar en sus eventos, vamos a buscar un evento que se llama Paint. Bueno, pero antes no hemos cambiado el nombre de la forma. El nombre de la forma aquí sigue siendo Form 1, así que no debe llamarse Form 1, a lo mejor se llama forma principal o Main Form. Yo lo voy a poner ahí, Main Form. Entonces esa forma principal es el nombre de nuestro pantallita. Y ahora sí, vamos a ir a la opción de eventos, y aquí en eventos vamos a buscar el evento que se llama Paint, para que ahí en Paint podamos, en el momento en que la pantalla se genera o vamos a llamarle, se renderiza o se construye en la pantalla, se dibujan sus componentes, haga algo. Yo voy a dar doble clic sobre el método Paint y esto me genera un manejador de eventos que me permite hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a documentarla así muy rápido y voy a poner que esto muestra un texto. Y lo que vamos a hacer es generar un pequeño texto. Vamos a poner aquí text, así nada más. Y vamos a generar una instancia de esta clase que se llama Graphics. Graphics se refiere a los elementos que están en la pantalla y que me permiten utilizarla para dibujarle, ponerle controles y acceder a ella. Vean que nuestro evento tiene unos argumentos llamados Paint Event Arcs. Entonces lo que voy a hacer es hacer que ese Graphics, vamos a ponerle así que se llame Window, o sea la ventana, va a ser utilizada y va a ser asignada a través de el elemento graphics o la propiedad graphics de el parámetro E, que viene ahí automáticamente a la hora de dispararse el evento de pintura o de creación de los controles que tiene nuestra pantalla. Se asigna a E todo el contenido de la misma pantallita o ventanita. Entonces obtenemos el método, la propiedad graphics, para generar un nuevo objeto de ese tipo, y lo que vamos a hacer es ahora generar la cadena que va a estar en el centro de la pantalla o en algún lugar. Yo voy a poner aquí cadena es igual a, y vamos a poner aquí un formato para que se ponga algo en pantalla y pueda yo poner, por ejemplo, las coordenadas, o más bien las medidas de esta pantalla. ¿Qué tal si yo pongo algo como esto y le pongo 0, voy a poner un guión y luego pongo 1, así? Lo que voy a hacer es sustituir el parámetro 0 y el parámetro 1 con la medida en X y la medida en Y de lo que tiene mi pantalla. Así que la medida en X se mide con width y la medida en Y se mide con height. Así que vamos a imprimir en pantalla ese texto que es la medida. Incluso podríamos poner, bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo ahora sí, eso es nada más un texto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que dentro de la ventana podamos dibujar un string. Vean, hay una sentencia que se llama drawString, que nos permite escribir la cadena que acabo de crear, y voy a crear la cadena con el tipo de letra asignado a la ventana. Por eso nada más pongo font y ya queda listo. Y le voy a decir que utilice una brocha para pintarlo, que sea por ejemplo de color negro, que la brocha tenga pintura de color negro. Y enseguida vamos a decirle dónde quiero que inicie a pintar ese texto, en la coordenada 0 y en la coordenada 0.
Bien, vamos a ver qué pone en pantalla. Así que pues así simple, doy un inicio a mi proyecto. Como es el único que hay, es el primero que está activo, y me pone en pantalla que mide 320 por 200. Solo que vean, yo puedo crear o mover el tamaño de mi pantalla, eso puedo hacerlo, pero ya no mide 320 por 200. ¿Qué tal si yo quisiera que cuando yo cambie mi pantalla o mi ventanita también cambien estos? O sea, sería bueno aceptar o provocar que eso suceda. Entonces lo que voy a hacer ahora es vamos a provocar una creación de un método o de un manejador de eventos. Regresamos al modo de diseño de esta pantalla y ahora vamos a utilizar el método. Vamos a poner aquí, es el evento resize. Vamos a ver dónde está. Aquí está, resize. Está en layout. Damos doble clic sobre resize para que dentro de resize provoquemos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De hecho, este evento se dispara por cada vez que yo hago un cambio en el tamaño de la ventana en forma manual, y lo que vamos a hacer es provocar la ejecución de este método. De hecho, lo que vamos a provocar es el disparo del método paint. Para eso voy a ejecutar esta acción invalidate. Esto genera eso causa más bien que se genere un método, un evento paint, lo cual dispara el manejador que es main-form paint. Y bueno, como frecuentemente lo podemos utilizar, entonces podemos hacer que resize también provoque la llamada a paint utilizando el método invalidate. Bien, entonces lo que hacemos ahí es provocarlo directamente. Bien. Ahora, podemos hacerlo de esta manera. Si yo ejecuto mi aplicación y muevo aquí, vean que ahora sí ya cambia en base a las acciones de movimiento de tamaño de mi pantalla, y ya puedo yo definirlo. Pero también es posible que pueda provocarse el cambio de nuestras propiedades o de la ejecución del método que responde. Cuando hagamos algo como esto, vean, es posible que nuestra propiedad que se llama resize redraw, que es una propiedad booleana, pueda estar aquí en modo true. Si yo lo hago así, es como si hubiera escrito el invalidate en el main form. Eso significa, por cada vez que yo me cambie de tamaño, provoco un método paint. Eso es el dibujar. Cuando yo redibuje, bueno, se va a disparar paint y otra vez va a funcionar esto. Son las dos formas: usar resize redraw true o usar el invalidate en el método resize de cualquiera de ellos para que funcione tal cual. Bien, ahora, ¿cómo le haremos aquí? ¿Cómo se les ocurre que podamos hacerlo para que el texto que yo tengo, vean, el texto que yo tengo cuando ejecuto esta aplicación está en la esquina? Tal vez yo quiera ponerlo en el centro para que en el mero centro aparezca. Además, vean, yo quiero que cuando cambie de tamaño la pantalla también esté en el centro el texto que voy a utilizar. Entonces es posible también hacer esa parte. Así que vamos a hacer un pequeño cambio. Así que vamos a ir a este método, al método que se llama main4paint, y vamos a ir a hacer algunas cosas. Vamos a usar un punto. De hecho, vamos a abrir un poco de espacio y vamos a crear un objeto de tipo pointf, que es un point float, o sea, un tipo flotante de punto, que se va a llamar p. Este p vamos a ponerlo aquí, vamos a generar un nuevo pointf y vamos a decirle que el punto va a colocarse en el centro de la pantalla, usando que las sentencias client size, o sea, el tamaño de la ventana fuente,
en su anchura dividido entre 2 y la anchura, bueno, lo alargo ahora dividido entre 2 y ya tenemos un objeto de tipo punto. Incluso es posible que cambiamos un poco de brocha o de color, como ustedes quieran, pero antes de hacer que el texto ya esté listo para trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer que el formato de cadena que yo tengo aquí cambie un poco. Voy a poner aquí, en vez de un string, voy a poner un string format. Así que vamos a poner aquí algo como esto y vamos a poner format es igual a un elemento string format. Lo que estoy haciendo aquí es generando un formateador del texto para que se vaya al centro de la pantalla a través de la utilización de algunas características de la propiedad o del objeto format. Y vamos a hacer algunas cosas aquí. Vamos a decirle que el formato tiene una alineación, la cual es igual a la alineación central. También tenemos otro cambio más. Vamos a decirle que la línea también tiene una alineación hacia el centro. De esta forma el texto que yo utilice va a estar alineado en forma central. Y ahora vamos a indicarle aquí arriba que este texto, vamos a cambiarle un poco por acá, para que el formato que estoy utilizando sea utilizado después de que genere el texto. Y voy a generar aquí un texto que sea igual a lo que yo acabo de copiar hace un poco. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el formato aplicado a los elementos de texto tengan esa acción. Ahora ya no es cadena el texto que voy a utilizar, ahora el texto que voy a usar se llama text. E incluso puedo cambiar el tipo de datos de la fuente. Por ejemplo, puedo cambiarle a que haya un tipo de datos o de letra que se llame Arial, se me ocurre. Y este elemento Arial es un nuevo tipo de letra que tenga la tipo de letra Arial y que sea de tamaño 12, por ejemplo, y que sea el tipo de letra que voy a utilizar para cuando dibuje texto en pantalla. Una vez que lo tengan, lo prueban, vemos qué efecto tiene. Hay que poner el redraw, vamos a poner aquí invalidate aquí, me falta alguna cosa para hacer el centrado. Sí, ven que aquí no he cambiado, sigue estando en la coordenada 0. Entonces vamos a poner aquí el point F, no es point F, se llama p.x, y aquí tenemos p.y. Ahora sí. Ok, ya. Y ya se mueve con el centro ahí. Hay que ajustarlo un poco para ver el tamaño y hacer unos movimientos, pero ahí está ya preparado para irse al centro.